Ya hace unos momentos a través de la guianza de nuestro hermano Elam. Vamos por favor Zacarías capítulo número 1 y a la par vamos al siguiente libro, que es el libro de Malaquías capítulo número 3 y a la par de Zacarías capítulo número 1. Solamente quiero dar un poco de tiempo para que todos encuentren estos dos pasajes. Para hacerlo más fácil, antes del Nuevo Testamento está el libro de Malaquías y uno antes es el libro de Zacarías. Zacarías está compuesto de 14 capítulos y el libro de Malaquías de 4, así es de que podemos estar ahí muy pronto para poder meditar en la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios en Zacarías capítulo número 1. Versículo número 1 en adelante, la palabra de Dios dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ahora vayamos por favor a Malaquías capítulo número 3, versículos número 6 y 7. Dice la palabra de Dios: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, al ser enfrentados ahora, Señor, con tu palabra, al ver nuestra condición, Señor, en la cual algunos, Señor, de nosotros, nuestra vida espiritual ya no es, Señor, como lo era en los primeros años, Señor, de nuestra vida espiritual. Al venir las pruebas, al venir las dificultades, al acomodarnos en una iglesia, a veces pareciera, Señor, que ya no estamos viviendo la vida cristiana como deberíamos de vivirla. Pero Padre, esto lo vemos ahora en tu palabra, cuando tú exhortaste al pueblo de Israel a volver de sus malos caminos, a volver a ti, a Jehová de los ejércitos. Estas mismas palabras, Señor, ahora son aplicables a nuestras vidas. Porque Padre, tú conoces nuestros pensamientos y conoces nuestra manera de vivir. Aunque podamos tratar nosotros de aparentar algo, tú conoces nuestros corazones y nuestra mente, nuestros pensamientos. Y de ti nada se puede esconder. Por eso, Señor, como iglesia queremos decirte, Señor, que nos ayudes a volver a ti de todo nuestro corazón. En aquellos días, Señor, primeros de nuestra vida cristiana, en los cuales podíamos pasar horas literalmente leyendo tu palabra, teníamos alguna dificultad y íbamos y recurríamos a ti, Señor. Pero Padre, han pasado años y te ruego, Señor, ahora bendigas tu palabra, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, al corazón de cada uno de nosotros y nos hagas volver de todo nuestro corazón a ti. Pues te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los pasajes que tenemos ante nuestros ojos está Zacarías. Zacarías estaba escribiendo aproximadamente en el año 519 antes de Cristo.
Juntamente con él y unos años después escribió Zacarías, de los últimos libros que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos que Zacarías, tanto Zacarías como Malaquías, fueron enviados por Dios, y Dios les dio un mensaje a ellos para que el pueblo de Israel pudiera comprender por qué ellos habían sufrido todo lo que habían sufrido, todas las circunstancias que ellos habían pasado. Porque si hacemos un recuento en la vida del pueblo de Israel, encontramos que en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente vivió un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esos tiempos, en los tiempos de David y en los tiempos de su hijo llamado Salomón, encontramos lo que se conocía como la época de oro de la vida del pueblo de Israel, donde todas las naciones le rendían tributo, donde todas las naciones estaban asombrados por la manera en la que Salomón dirigía el reino. Inclusive personas venían de lejos y observaban las riquezas y la sabiduría de Salomón. Pero después de la apostasía de Salomón, llegó al pueblo de Israel una apostasía tanto para el reinado del norte como para el reinado del sur. El pueblo de Israel comenzó a volverse a los ídolos, comenzó una y otra vez a regresar a sus pensamientos. Empezaron a adorar a ídolos abominables como eran Milcón, como fuera Astoret, como fueron los ídolos de los amorreos, de todos aquellos que iban en contra de la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel, después de conocer la voluntad de Dios, después de caminar delante de Dios, después de andar en los caminos de Dios, el pueblo de Israel volvieron una y otra vez las espaldas a Dios. Encontramos que Dios en su misericordia levantaba y mandaba profetas que llegaran ante el pueblo de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Por un lado estaba Israel y por el otro lado la capital llamada Judá. Y tanto a uno como a los otros Dios mandaba a profetas. Dios mandó al profeta Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Joel, a Amós, a todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Dios los mandaba con el propósito de que el pueblo de Dios despertase y volviese su mirada una vez más al Dios Todopoderoso, a su Padre Celestial. Pero el pueblo de Israel una y otra vez, por su corazón duro, por su rebeldía, por su costumbre de servir a los dioses ajenos, decidieron una y otra vez darle las espaldas a Dios. El siglo que encontramos en la temporada de mientras estuvieron predicando los profetas, encontramos una temporada muy triste para el pueblo de Israel. Cerca, no recuerdo los años, pero fueron más de 200 años que el pueblo de Israel estuvo dirigido por reyes, estuvo llevado por reyes, algunos buenos, algunos malos. 19 reyes en el reinado del norte, 19 reyes y una reina en el reinado del sur. Y encontramos todos esos y cada uno de esos reyes que no podían vivir una vida plena, una vida cristiana en plenitud. ¿Por qué? Porque se volvían a sus ídolos. ¿Por qué? Porque pecaban en contra de Dios. Y queridos hermanos, vivimos en tiempos en donde Dios nos ha llamado muchas veces, en donde Dios nos ha dicho: ¿sabes qué, hijo? Vuélvete a mí, vuélvete de todo tu corazón, ven, ya ponte en bien con Dios, ya haz las cosas como a mí me agradan. Y nosotros pareciera que la historia se repite, queridos hermanos, porque nosotros nos acostumbramos ya a la vida cristiana y nos acostumbramos a los pecados que decimos: no, es que ya no puedo cambiar, me gusta tanto, no sé, este pecado que estoy ya tan enviciado que ya no puedo hacer nada. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y Dios dice lo mismo que le dijo a Zacarías al pueblo de Israel, lo mismo que le dijo Malaquías al pueblo de Israel, es lo mismo que Dios quiere decirnos a nosotros en este día. La palabra de Dios dice en Zacarías 1:3: di pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere de su pueblo, esto es lo que Dios anhela del pueblo de Dios, de ahora nosotros como cristianos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, en ocasiones nosotros no estamos caminando la vida cristiana como deberíamos estarla caminando. ¿Se acuerdan los primeros años en los cuales usted y yo fuimos salvos? ¿Se acuerda de aquellos primeros momentos en los cuales usted podía pasar tiempo en oración? La vida cristiana era su gozo, su alegría. Iba a la iglesia y ya quería que fuera otra vez el día para recurrir una vez más a la
la iglesia, en aquellos momentos en los cuales usted podía pasar horas leyendo la palabra de Dios y leía un versículo y luego leía un capítulo y luego leía un libro y ya le hablaban para que se ocupara en otros menesteres, pero usted decía: no, es que yo quiero seguir leyendo la palabra de Dios, yo quiero seguir orando, yo quiero seguir yendo a la iglesia. Pero queridos hermanos, han pasado años y nos hemos acostumbrado a leer 1, 2, 3 capítulos nada más. Ya no oramos como solíamos orar antes. Ya no leemos la palabra de Dios como solíamos hacerlo en los primeros años de nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿No será que nos estemos enfriando? ¿No será que de las mismas palabras que Zacarías dijo al pueblo de Israel y las palabras que Dios dijo a través del profeta Malaquías en Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, y miren esto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros? Queridos hermanos, el llamado de Dios es que el pueblo de Dios se vuelva de todo su corazón a su Dios. Este llamado no fue solamente de estos profetas, porque encontramos en la palabra de Dios desde el libro de Isaías. Acompáñenme a Isaías capítulo número 2. Isaías capítulo número 2, versículo número 5 en adelante. La Biblia dice: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos, y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Aquí el mismo Isaías, profeta Isaías, estaba diciéndole al pueblo de Israel, a la nación santa de Dios, a la nación escogida de Dios, al pueblo que Dios mismo dijo que sería la niña de sus ojos, el especial tesoro para Dios. Dios le estaba diciendo: míralos a ellos, andan caminando, tienen ya oro, plata, andan pactando con los hijos extranjeros, se han arrodillado ante la obra de sus manos, viven en medio de pecado, en medio de cosas malas y aún hasta perversas. Y por eso Dios les dice: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. El mensaje de Dios era: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Por qué estás pecando? ¿Por qué estás regresando? Antes, ¿te acuerdas cuando tú fuiste salvo? Dios te rescató del tabaco, Dios te rescató del alcoholismo, Dios te rescató de las malas palabras, y ahora estás volviendo una vez más a ello. Dios dice: vuélvete a mí, venid, oh casa de Jacob. Queridos hermanos, Dios quiere que nos volvamos a Él. Vean lo que dice en Jeremías capítulo número 3. Jeremías también, el profeta Jeremías está escribiendo, y una y otra vez Jeremías nos da este mismo llamado de parte de Dios. Está Dios llamando y está Dios diciéndole a su pueblo, y Dios está con un corazón quebrantado y un corazón que está queriendo llamar la atención del pueblo de Israel. Vean lo que dice en el versículo número 31. Oh generación, capítulo número 2, versículo número 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Le está diciendo al pueblo de Israel: pongan atención a lo que Dios dice. Oh generación que vivimos en estos tiempos, debemos poner atención a lo que Dios quiere hablarnos. Pero tú has dejado de leer la Biblia, tú has dejado de orar. Por eso Dios está llamando. Y vean lo que dice en el capítulo número 3, versículo número 1. Dicen: si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal en la tierra todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Pero vean el llamado de Dios: mas vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice el Señor Todopoderoso. En el capítulo número 3, versículo número 12, también Dios, usando al profeta Jeremías, dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Vuélvete a mí. Una y otra vez encontramos el llamamiento de Dios para con el pueblo de Dios.
Versículo número 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Convertíos, dice Jehová. Dios quiere que nosotros caminemos una vez más con Dios, que volvamos a Dios. Vean en el capítulo número 4, versículo número 1: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Es el anhelo de Dios. Queridos hermanos, el anhelo de Dios es que nosotros regresemos a nuestro primer amor. No podremos nunca experimentar un avivamiento como iglesia si cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia Bautista de Gracia, no estamos dispuestos a volvernos de todo corazón a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo número 4, versículo número 14: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Límpiate, vuélvete a mí, es el mensaje de Dios. Y lo encontramos una vez más en el capítulo número 6, versículo número 8. Un hermoso versículo de reprensión. 6:8 de Jeremías: corrígete, dice Jerusalén. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Queridos hermanos, no lograremos ver las grandezas de nuestro Dios como iglesia si no aprendemos a volvernos de todo nuestro corazón a Dios. A veces, una de las cosas que pasa entre nosotros como cristianos es que nos acostumbramos a la vida cristiana. Domingo en la mañana ya está como en automático, te levantas a tal hora y das de desayunar a tu familia y te preparas para venir a la iglesia y llegas a la iglesia, pero lo haces con el corazón para venir a escuchar la presencia, para venir a escuchar la palabra de Dios. Lo haces con el corazón de querer cantar los himnos. A mí me tocó dar clases en un colegio cristiano durante varios años, y una de las cosas que me tocaba era dar clases a los muchachos de preparatoria y de secundaria, jóvenes en su adolescencia. Me tocaba dirigir en los himnos y en ocasiones yo veía el corazón de los muchachos y agarraban los himnarios y empezaban a cantar, y algunos ni siquiera cantaban, algunos lo hacían en automático, no ponían atención en lo que estaban cantando, no ponían atención en los mensajes que contienen los himnos, y lo hacían solamente por cantar, porque todos los cantaban, porque los cantaban desde su niñez. Y ahora lo que Dios dice tanto a ellos como a nosotros es: vuélvete a mí, dice Jehová. Corrígete, Jerusalén. La palabra de Dios nos habla una y otra vez, versículo tras versículo, y no tan solamente en Jeremías. Quiero enseñarles otros pasajes. En el libro de Oseas también encontramos esta advertencia de Dios para con su pueblo. Vean lo que dice en Oseas capítulo número 5, versículo número 15 en adelante. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Lo que Dios quería del pueblo de Israel no era tanto castigarlos, porque si hacemos un recuento en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, después de vivir en su temporada de oro, cuando apostataron en contra de Dios, ¿saben lo que Dios hizo? Dios los entregó a cautiverio tanto al reino del norte como al reino del sur. El reino del norte nunca regresó de su cautiverio, porque vivieron una vida de pecado tras pecado, de apostasía en todas sus generaciones. Todos sus reyes fueron apóstatas, todas las personas que estaban ahí eran personas pecadoras, y todo el reino del norte, 10 de las 12 tribus comprendían ese reino. Y ¿saben? Nunca volvieron de su cautividad. Llegaron los asirios y los conquistaron, mataron a sus mujeres, mataron a sus hijos, hicieron cosas desastrosas. ¿Por qué? Porque la ira del Dios Todopoderoso vino ante la nación, ante el pueblo de Dios, que no quiso volverse a su Dios. Ahora, ¿era culpa de Dios? No, porque Dios les mandó profeta tras profeta tras profeta. Hemos visto Isaías, Jeremías y ahora en Oseas. Vean lo que dice el capítulo número 6 de Oseas también, versículo 1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cubrirá, hirió y nos vendará. El profeta les decía: ¿saben qué? Vamos, regresemos a Dios, volvamos con nuestro corazón, vayamos una vez más a Dios. ¿Por qué? Porque si Él nos ha dañado, Él también nos va a sanar, pero debemos regresar con todo nuestro corazón a Dios. Encontramos también en el libro más adelante, en el libro de Joel,
Joel capítulo número 2, versículo número 12, también las siguientes palabras. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios no le gusta castigarnos. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que nos dice, vuélvete a ti, vuélvete a mí, estás haciendo esto mal, ya estás volviendo al vicio del tabaco, ya estás volviendo con las malas amistades, vuélvete a mí, dice Jehová. Y Dios es lento para la ira, es tardo, es grande en misericordia, y Dios nos permite y nos extiende su mano de misericordia. Y si tú ahorita no estás probando de la ira del Dios Todopoderoso, es por la misericordia de Dios. Pero déjeme decirle algo con todo respeto, que la misericordia de Dios tiene un límite. Hay jóvenes que pasan viendo cosas que no deberían de ver en el internet. Hay hermanas que andan coqueteando con algún varón. Hay hombres que están observando el cuerpo físico de alguna otra mujer. Y la ira de Dios está pronta a venir. Y si aún no has pasado por una prueba, y si Dios todavía dices, es que yo estoy pecando y no me ha pasado nada, sabes, eso es una evidencia de lo que dice este versículo, que la misericordia de Dios te ha alcanzado. Pero pasaron años para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, a pesar de que Dios le mandó a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Joel, al mismo Amós, vean en Amós capítulo número 5, Amós capítulo número 5, versículo número 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. El mismo mandamiento, el mismo llamamiento que Dios le dijo por medio de un profeta, se lo dice de otra manera al pueblo de Israel, ahora por otro profeta. Y no todos predicaron en el mismo tiempo. Algunos predicaron en el año 750 aproximadamente, como fue Isaías. En el año 600 predicó Jeremías. En el año 700 predicó Oseas. En el 800 predicó Joel. En el año 750 predicó Amós. En el año 500 aproximadamente, y en el año 400 Zacarías y Malaquías. Dios les mandó el mensaje, Dios mandó profetas, Dios mandó predicadores. ¿Para qué? Para que le dijera al pueblo, vuélvete a mí, ven a mí, regresa a tu primer amor. Pero lo que el pueblo de Israel pasó, ustedes y yo recordamos, no tengo que ir a estos pasajes, pero lo que el pueblo de Israel pasó es que en el año 586 el pueblo de Israel fue llevado cautivo. La parte del sur fue llevado cautivo en Babilonia. Y si usted y yo leyéramos lo que pasaron en ese momento tan triste del pueblo de Israel, dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, escrita por Jeremías, que el pueblo de Israel, las mujeres piadosas, ¿saben lo que hacían? Y lo dice de esta manera, las piadosas. Las mujeres piadosas cocieron a sus hijos para comérselos. Los que eran príncipes del pueblo, los que comían grandes banquetes y tenían grandes carnes y todas las grandes lujos, estaban en los esterquioleros, que eran esos lugares donde estaba el estiércol de los animales, y iban y ahí buscaban su alimento. Muchos estuvieron muriendo de gran tristeza y sobre todo de hambre y de todo lo que pasaron en aquel tiempo en el cual la ira de Dios llegó a su límite, donde la misericordia de Dios tuvo un alto y donde la ira de Dios llegó sobre el pueblo de Israel. Saben, cosas que el pueblo de Israel ni siquiera se imaginaba. Queridos hermanos, usted y yo seríamos capaces de hacer cosas que ni siquiera imaginamos. Usted que vivía una vida cristiana pura, una vida que quería seguir a Dios, que inclusive en algún momento de su vida dice, yo creo que Dios me está llamando al ministerio, yo creo que Dios quiere que yo le sirva de esta área, yo creo que Dios quiere que yo estudie música, yo creo que Dios me está llamando a tal cosa, y usted ha dejado todo. La Biblia dice, y Dios le dice, vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová. El llamamiento una y otra vez. Encontramos que el pueblo de Israel no se volvió, y lo que encontramos es solamente un ejemplo de lo que podría pasar a nuestras vidas si no aprendemos a volvernos a Dios de todo nuestro corazón. ¿Sabe? Eso debería hacernos temblar.
Porque usted se imagina que las mujeres piadosas, y habla la Biblia en el libro de Lamentaciones que eran las mujeres piadosas. Usted se imagina que esas mujeres, mientras estaban orando, se imaginaban cocer a sus propios hijos, a sus bebés, y comérselos. Hasta desagradable es para nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros no hacemos caso del llamamiento de Dios. Hay cristianos hoy en día que están en los bares de la ciudad, en los antros más oscuros de la ciudad. Hay mujeres cristianas que están vendiendo su propio cuerpo. Hay hombres que en algún momento abrazaron la fe y tal vez hasta servían en la iglesia y se desanimaron, tal vez porque el pastor no era tan sabio, tal vez por algún mal comentario de algún hermano, tal vez por alguna causa, y se volvieron atrás y están pasando consecuencias grandes. Pero el llamamiento de Dios es: vuélvete a mí. El llamamiento de Dios es más grande cuando encontramos lo que dice Isaías capítulo número 29, versículo número 13. Isaías capítulo número 29, versículo 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Saben, esto se parece a lo que vive la iglesia hoy en día. Y yo de ninguna manera puedo criticar a nadie de ustedes si no es la intención de esta predicación, porque yo no los conozco en su corazón, pero el único que nos conoce en nuestro corazón es Dios. Y Él sabe que cuando ustedes y yo estamos cantando, ¿cómo lo estamos haciendo? Si lo hacemos entendiendo lo que estamos cantando. ¿Se acuerda cuando estábamos en nuestro primer amor y cantábamos ¿qué me puede dar perdón? Y oh, Cristo me salvó. Y estos himnos tomaban vida en nuestras propias conciencias y los aplicábamos a nuestra vida. Y eran un gozo poder cantar. Y andábamos en nuestra casa y andábamos hasta tarareando, chiflando ¿qué me puede dar perdón? Y andábamos de esa manera, contentos, alegres, cantando himnos que eran himnos de nuestra fe, o que son himnos de nuestra fe. Pero han pasado los años y ahora ya nos gusta otra vez la música mundana, y ahora ya nos gusta aquellas rancheras que nos gustaban antes. Ahora las escuchamos y ya son las que nos mueven, las que nos llaman la atención. Pero Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice en Marcos 7 del capítulo 7 versículo 5: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La pregunta para la Iglesia Bautista de Gracia sería: queridos hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Cuando leíamos la Biblia, cuando le queríamos hablar a las demás personas, a nuestros hermanos, ¿se acuerda usted? Cuando fue salvo y usted no sabía ni cómo hacerle, pero usted quería hablarle a las demás personas de Cristo. Le hablaba a su papá por teléfono: y papá, pues sí, estoy bien, gracias a Dios y todo, pero quiero decirte que Cristo y esto y esto y esto y esto. Y empezabas a decirle. ¿Se acuerda cuando iba con sus familiares y lo que quería hacer es que todos supieran acerca de su fe, que todos supieran que fuera cristiano? Y ahora nos avergonzamos hasta de eso. No queremos ni cargar la Biblia, no queremos ni que nos digan hermanitos, ni nada de eso. Qué triste es. Lo que Dios está buscando es encontrar nuestro corazón. La profecía no se equivoca, y vean lo que va a pasar con la iglesia ahí en Mateo capítulo número 24, versículo número 12. Mateo 24, versículo número 12. Está hablando acerca ya de los últimos tiempos el Señor Jesucristo, y está hablando acerca de lo que va a pasar antes de su venida. Y dice en el versículo número 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, miren esto es para la iglesia, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, ¿no será que estemos pasando ya en estos tiempos?
Miren, estamos a punto de terminar un año, ya estamos a 4 del último mes de este año. Y ya era para que todos nosotros, los que estamos aquí, hubiéramos leído cuando menos una vez la Biblia, o cuando menos estuvieras ya en tu programa en los últimos capítulos. Pero si yo hiciera una encuesta, estoy seguro que no muchos la habrán leído. Y la realidad es que por haberse multiplicado la maldad, es más fácil que pases tiempo en las redes sociales, que es más fácil que pases tiempo en el teléfono, y es más fácil que pases tiempo en todo eso que leyendo la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es parte de la profecía, es parte de lo que la Biblia misma dice. Pero la Biblia y el mandamiento de Dios insiste y nos recalca: vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, no tengo mucho que predicarles, porque yo creo que es claro el mensaje. Y el mensaje de Dios es: vuélvete a mí. ¿Se acuerda usted que venía a los cultos los días jueves y se quedaba a comer? Estaba experimentando algo, la comunión con los hermanos, y venía el servicio de las 2 y estaba usted aquí presente. ¿Y ahora por qué ya no está? No es tanto porque tiene trabajo, no es tanto porque tiene que cumplir con alguna obligación. La realidad es que su corazón se está apartando de Dios. Y lo que debemos buscar, queridos hermanos, es darle la preeminencia a nuestro Dios. Dios quiere nuestro corazón. Vean lo que dice ahí en Proverbios capítulo número 23. Proverbios capítulo número 23, unos versículos para terminar. Proverbios 23, versículo 26, dice la Biblia, un versículo muy conocido: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Una de las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, es que le entreguemos a nuestro corazón a Dios. Que sepamos decirle: Señor, mira, yo no sé cómo le voy a hacer. Yo tengo este trabajo y me está impidiendo venir a la iglesia, y estoy perdiendo a mi familia, y estoy haciendo esto, y tengo que hacer trampa. Pero Señor, yo te ruego que quites este trabajo de mí, y te entrego mi corazón, te entrego mis fuerzas, te entrego mi trabajo, te entrego mi capacidad, te entrego los talentos que tú me has dado, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le entreguemos nuestro corazón. Nuestro corazón es la manera en la que nosotros, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. La abundancia de lo que tenemos usted y yo en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Y Dios quiere nuestro corazón. ¿Para qué? Para que le hablemos a las demás personas de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos mostrarle el amor de Cristo a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos que son inconversos. Pero queridos hermanos, es necesario volvernos a Dios. Es necesario que regresemos a Dios. Una de las causas por las cuales muchos cristianos no vuelven a Dios es por causa del pecado. Vean lo que dice ahí en Isaías capítulo número 59, versículo número 2, desde el 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Dios dice: no, yo no he acortado mi mano, yo sigo siendo el mismo Dios. Yo soy capaz de salvar a tu familia, yo soy capaz de cambiarte de tu adicción, yo soy capaz de transformar tu vida. El brazo de Jehová no se ha cortado. Pero versículo número 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las razones por las cuales el pueblo de Dios no quiso volver a su Dios era porque estaban cómodos con su pecado. ¿Saben? Salomón, dice la palabra de Dios que él apostató. Y cuando encontramos o cuando leemos ahí en el primer libro de Reyes 11 y todos estos capítulos que nos hablan del rey Salomón, vemos la apostasía de Salomón. Encontramos que Salomón, por sus mujeres, desvió su corazón. Y sus mujeres le hicieron que él adorara a diferentes deidades. Una de ellas era Astoret. Dicen los estudiosos que para adorar a Astoret había los sacerdotes de Astoret, eran en sí mujeres, y tenían toda clase de pecados sexuales ahí para adorar a su Dios. Salomón adoró a Astoret. Por eso encontramos que la vida de Salomón, él tuvo 1000 mujeres. Él vivió en una decadencia total, en una perversidad completa,
en la cual él en sus primeros años no pensó que llegaría a eso. Pero cuando pecó, cuando le dio las espaldas a Dios, hizo cosas terribles. Otro de ellos se llamaba Milcón. Para adorar a ese Dios era, y digo Dios con una D minúscula, porque solamente hay un solo Dios. Pero para adorar a ese ídolo era como un monstruo. En imágenes de internet se puede todavía localizar la imagen como de un dragón. Y él tenía esto así, como sus brazos. Y aquí en medio, los que lo adoraban debían llevar a su hijo primogénito. Y lo llevaban vivo a su bebé y lo quemaban ahí. ¿Saben? Cosas que ni siquiera pensó Salomón lograr hacer. Pero él lo hizo. Y él se volvió en pecado y pecado y pecado y pecado. Su corazón se enfrió, su corazón estaba lleno de pecado, pero Dios le dijo a toda la nación: vuélvete a mí. Y encontramos que su mismo padre también pecó con una mujer llamada Betsabé. Y cuando David pecó, encontramos una gran diferencia al pecado de Salomón y el pecado de David. La diferencia la encontramos en el Salmo 51. Abran su Biblia ahí, por favor. Salomón pecó y no quiso volver a Dios. David pecó, pero escribió este salmo. Dice ahí en la introducción al músico principal, Salmo de David: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, el profeta Natán le dijo: vuélvete a Dios, ponte bien. ¿Y saben lo que hizo David? Versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué tremendo encontramos aquí. David pecó. Llega el profeta y le dice: has hecho mal. Y antes de que dijera no, yo no he hecho mal, antes de que ocultara su pecado, él va delante de Dios y le dice: sí, Señor, yo reconozco que he pecado en contra de ti. Yo reconozco que he hecho cosas malas. Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio delante de ti. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe? Y eso es lo que necesitamos muchos de los que estamos aquí. ¿Sabe por qué usted viene todo triste a la iglesia? En vez de venir con gozo, es porque su corazón se está apartando de Dios. ¿Sabe por qué debe traer a sus niños, a los muchachos, los vemos con gozo y vienen los niñitos y ya crecen en adolescentes y ya no quieren venir a la iglesia? Es porque su corazón se ha apartado de las cosas de Dios. ¿Y no será que nosotros como padres no hemos aprendido a guiar a nuestros hijos a los caminos de Dios? ¿No será que nosotros como padres no hemos tomado nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos y de mostrarles la palabra de Dios y de enseñarles lo que Dios dice y cómo es Dios y qué es lo que le agrada y qué es lo que no le gusta, y llevarlos en una comunión íntima con Dios? La realidad es que el pueblo de Dios, en todas sus facetas, en todas las naciones, el pueblo de Dios se ha vuelto una y otra vez. La clave es reconocer el pecado, porque saben, el pueblo de Israel no reconocía ni siquiera su pecado. Vean lo que dice ahí en Malaquías, un último versículo que quiero terminar. Malaquías 3:7, donde Dios los está exhortando y llamando al arrepentimiento. Y dice: desde los días de vuestros padres, versículo 7 del capítulo 3 de Malaquías,
Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y el llamamiento de Dios era: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vea lo que hizo el pueblo de Israel. Mas dijisteis, está hablando del pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Saben? No reconocieron. Se les dijo: ¿sabes qué? Vuélvete a Dios. Y ellos dijeron: ¿yo volverme a Dios? Pues si voy a la iglesia todos los domingos en la mañana. No te engañes. ¿Volverme a Dios? Pues si leo un capítulo de vez en cuando de la Biblia. ¿Volverme a Dios? Pues si oro cuando como. Dios dice: vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y lo hermoso es: y yo me volveré a vosotros. ¿Sabe? Hay algunos de los que estamos aquí, tal vez usted, que usted esté orando a Dios y pareciera que hay una capa de acero entre usted y Dios. La razón aquí la encontramos. Dios dice: tú te vuelves a mí, y Dios da su promesa: y yo me vuelvo a ti. Y en el contexto de lo que habla, más adelante dice, bueno, voy a leer todos desde el 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Vean, esto es parte de la promesa de Dios. Cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú encaminas a Dios, dice: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben? Ese es nuestro Dios. Aprendíamos en esta mañana el versículo de memoria, que si nosotros fuésemos infieles, nuestro Dios permanece fiel. Él es fiel siempre. Y dice, y termina diciendo, o más bien dice el apóstol Juan: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe qué? Usted no debe cargar esa enemistad con Dios. Usted puede volverse el día de hoy a Dios y decirle: Señor, la verdad, yo he pecado, perdóname, estoy haciendo esto mal y esto otro, no estoy educando bien a mi hijo, Señor, ya no estoy leyendo la Biblia, Señor, ya no estoy orando como lo hacía antes, Señor, ayúdame a volverme a ti. Y saben, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Que Dios bendiga su palabra. Bendito Padre Celestial. Señor, yo creo que cada uno de los que estamos aquí deberíamos de tocar nuestras rodillas, deberían de tocar el suelo, para decirte, Señor, como lo hizo David, Señor: crea en mí un corazón limpio. Señor, ya no soy el mismo que era antes. Señor, yo he pecado, Señor, yo he hecho cosas malas. Mírame, tú lo conoces, Señor, porque me podría ocultar de mis papás, podría ocultarme del pastor, podría ocultarme de mi esposa, podría ocultarme de mis hijos, pero ¿cómo ocultarme de ti? Si tú tienes, Señor, si tú puedes ver todo. Señor, yo te ruego que la Iglesia Bautista de Gracia podamos volvernos una vez más a ti. Algunas diferencias que pudiera haber aquí es solamente el hecho, no tanto, Señor, de que un hermano nos haya ofendido. La realidad es que nos hemos vuelto de ti, Señor, y ya no vivimos con el gozo de la salvación que tú nos diste. Pero así como lo hizo David, nos humillamos delante de ti para rogarte